Bienvenidos a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en donde cada martes yo, Begoña, y yo, Bernardo, les hablaremos sobre lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. Oigan, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre... mejor algunos de ustedes van a estar un poco confundidos cuando chance si leyeron el título o ahorita que lo escuchen, pero conforme la plática vaya saliendo, creo que nos vamos a dar todos a entender. Y para hablarnos de este tema que es el diseño de arte en el terror, tenemos un invitado muy especial, quien fue uno de nuestros primeros invitados de la página de Vladimir, de hecho. Tenemos con nosotros hoy en el podcast a Miguel Moreno Mati. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo están? Muy bien, pues muy feliz de regresar aquí con ustedes. Muy emocionado. Uno siempre regresa a los lugares donde amó. Donde amó, donde fue feliz, ¿no? Exacto. Sí, no, muy feliz, estoy muy contento porque además fue de las primeras cosas que hice en las que me atreví a dar una entrevista y de ahí han venido muchas cosas bien bonitas alrededor de eso. Así que regreso muy contento. Nosotros también estamos felices de tenerte otra vez. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Para los que no lo conozcan, Miguel es escenógrafo. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre ti, Miguel? Pues yo soy Miguel Moreno Mati, soy diseñador escénico mexicano. He trabajado en diversos niveles, tanto en cultural como comercial. Y pues en realidad creo que una de las cosas que más me apasiona en la vida es el espacio, ¿no? Y el diseño del espacio. Entonces, en cualquier, casi en cualquier lugar donde pueda desarrollar el espacio, para mí es mi hoja en blanco, ¿no? Mi espacio para trabajar. Y es lo que más me apasiona, ¿no? El espacio, todo lo que representa intervenir el espacio, estar en el espacio. Y bueno, pues creo que por eso soy escenógrafo, ¿no? Que es una de las cosas más bonitas porque ya un escenógrafo, además de intervenir un espacio, tiene como un pretexto, ¿no? Una ficción misma para desarrollar un espacio y pues por eso soy fan, ¿no? También de estos espacios efímeros como de los espacios realistas, ¿no? O lo que nos encontramos cotidianamente. Ok, y bueno, pues aprovechando que este es un podcast de terror, bueno, nos cuentas qué es lo que te gusta del terror, cómo fue que te empezó a gustar. Ay, pues es que eso es muy bonito porque, o sea, realmente yo no estoy especializado en el terror, simplemente soy un fanático. Y como fanático, la verdad es que veo o trato de ver muchas cosas de terror, porque además desde que yo era pequeño como que siempre tuve unos pensamientos medio extraños, o sea, no... como que entendía la vida desde otro lugar y entonces siento que el terror tenía un poco de eso, ¿no? Como esta sensación de no encontrarse en un lugar como muy bonito, sino más bien como en un lugar planteado desde la realidad, ¿no? Entonces... justo por eso me gustaba siempre el terror y siempre vi películas de terror y me gustaba meterme y explorar y siempre fui muy curioso porque también además me pasaban desde bien chavito cosas bien raras, ¿no? Con respecto al terror, cosas que se mueven, cosas que ocurren, ¿no? Y yo las empecé a normalizar y dije, bueno, pues a lo mejor me tocó a mí ver y empezar como en estos universos, ¿no? Wow. Te imagino así como el niño del sexto sentido desde chiquita. Sí. Hay una anécdota bien bonita porque una de mis, o sea, me acuerdo mucho porque además decía, mi familia decía, es que tú eras igualito. Una de mis sobrinas que quiero mucho, siempre decía así como ella estaba chiquita y decía, esos niños se van a quedar a jugar y todos así de, ¿qué niños? No. Y todos de, ¿qué niños? Y así de, no, ya se van, pero justo, o sea, decían que yo pues era muy similar, ¿no? Así que siempre veía cosas y que preguntaba cosas así. Entonces, bueno, son parte de... o sea, como que de alguna manera pues uno empieza como a reflexionar sobre si eso está ocurriendo o no. Y si lo relacionas a tu cotidiano o no, lo normalizas y pues bueno, ya empiezas como a tener cierta carga como emocional con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro. Sí, como que te empiezas a relacionar mucho con lo que ves porque es como de, claro, yo lo viví. Sí, lo normalizas, ¿no? Sí. Justo. Y eso es lo bonito. Sí. Ok, y bueno, pues ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en el tema de hoy, que es el diseño de arte. Cabe aclarar primero, antes de que empecemos a hablar del tema, que ninguno de nosotros tres somos expertos en cuanto a lo que es el diseño de arte en el cine, específicamente, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero, ¿por qué no, como para darles un poquito de preámbulo a nuestros escuchas, por qué no nos dices, según tú, qué es el diseño de arte?
Bueno, es que justamente, como bien lo dijiste, ninguno de los tres somos especialistas en ello. O sea, es decir, estamos hablando desde nuestras perspectivas y desde lo que conocemos, pero justo es muy bonito como platicarlo porque, bueno, ya hablar de diseño de arte es como hablar de la composición estética, espacial de lo que hay en una producción, ¿no? Cinematográfica. Y la importancia de ello, pues, radica en que pues eso nos ayuda a meternos a las dimensiones o los universos, o puede no ayudarnos a entrar, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy, muy importante todo el diseño de arte, y al final del día, digo, aunque no somos expertos, creo que tenemos la capacidad de apreciación, y es de las cosas que creo que podemos tocar en este podcast, ¿no? Sí, claro, porque creo que ahorita le diste al clavo como algo muy importante, que es que el diseño de arte te puede meter de lleno o puede totalmente desconectarte de la ficción de lo que estás viendo. Exacto, ¿no? Como en el teatro. O sea, si no es una producción que está bien hecha, pues termina pasando, ¿no? Que no lo crees. Sobre todo es que no lo crees, porque lo que ocurre en todas las ficciones es que es un código de comunicación entre el espectador y el que está provocando la ficción, ¿no? Entonces, si de alguna manera algo no está bien logrado, pues no se cree, ¿no? No te creen que eso está ocurriendo o que es verdad. Y ese es como de los grandes secretos de nuestro trabajo, ¿no? Hacer creer que es verdad. Y bueno, ¿qué tantos elementos dentro del cine abarcan más bien el diseño de arte? Pues yo creo que, digo, al final es un conjunto, pero creo que es el todo, ¿no? Es el todo, desde el maquillaje, el vestuario, el set, la toma que hace el set, el encuadre. Yo creo que es todo, y la conjunción de todo, creo que es lo bonito, ¿no? Porque la cosa bonita que tiene el cine es que uno ve lo que la cámara quiere que veas, ¿no? O sea, no es como en el teatro que tú puedes mirar hacia cualquier lugar a revisar detalles. Aquí es diferente, ¿no? Sí. El espectador está conducido de tal manera que ve lo que necesitas ver. Entonces eso lo hace muy bonito, muy interesante, y de alguna manera todos los elementos como el vestuario, el maquillaje, el set, el arte, ¿no? La utilería, todo termina generando una composición, y eso al final yo creo que es el diseño de arte, ¿no? Sí, de hecho es algo como muy bonito ver en las librerías, como por ejemplo en el Péndulo, ir y ver así de que el arte de tal película, Ay, sí. así los libros estos de pasta dura gigantes. Los amamos. Son geniales son esos los libros. mejores libros. Yo tengo un montón. Películas de que tienes. Ay, no, me encanta. O sea, por ejemplo, yo creo que lo que definió mi vida y mi carrera fue Moulin Rouge. Bueno, ya mejor Vamos a hacer un podcast especializado en eso. Pero vi Moulin Rouge, y la verdad me pareció, desde que lo vi quedé fascinado. De hecho, lo acabo de volver a ver hace un poco. Y ya se ve viejito, o sea, ya se ve como muy simple hasta, no porque sea simple, sino se ve así como de, eso es muy plano, ¿no? Como estamos ahorita ya muy acostumbrados a la volumetría. Cuando lo vi quedé fascinado, así, el nacimiento de mi gran espacialidad, no sé, sí, de ahí me seguí, y me encanta ver obras de teatro, y me encanta ver cosas de arquitectura, museos, porque todo es aprendizaje, ¿no? Fotografías, ¿no? Entonces, desde ahí me nació esa gran pasión por el espacio. Sí. Y en específico en el terror, ¿cómo crees que influya esto? Ay, pues creo que muchísimo. O sea, creo que es totalmente básico. No sé si necesariamente desde la parte explícita, o sea, hablándolo desde la parte explícita, pero sí desde la parte en la que, si no está bien logrado, no hay manera de que la gente diga, sí, eso me hace sentir miedo. Y aún así, es muy curioso, pero el ser humano, los niveles de miedo del ser humano son así como de nivel -1, ¿no? De que se empiezan a creer casi cualquier cosa. Uh-huh. Entonces es impresionante cómo la gente se cree así hasta las cosas medio chafonas, las máscaras medio chafonas, como que la gente dice, ¡ay, qué miedo!, ¿no? ¡Qué terror! Imagínense una bien producida, ¿no? Todo lo que puede generar en el espectador. Sí, creo que un ejemplo como muy bonito de eso es en la película, la de Tiburón, de Spielberg, que es que toda la primera parte de la película sí es como, bueno, me imagino, o sea, en su momento como lo platica todo el mundo, no, es que la gente se asustaba horrible y dejó de ir a la playa por el tiburón.
y que como ya ves como ya cuando sale el robot del tiburón, sí, que ni funcionaba bien y que ni abría bien ni cerraba la boca, se veía súper chafa, Sí. pero la gente salía asustada del cine y causó como que todo este shock cultural de no, es que no puedes ir a la playa porque te va a comer el tiburón. Te va a comer el tiburón, sí. Y se le veía ahí el plastiquito, ¿no? A los dientes hasta se le doblaban cuando sí, mordía. y según yo hasta como que se ve como que toda la maquinaria cuando abre la boca el tiburón. Y ahorita, obviamente, en 2021 lo ves y dices como de, es que sí, está bien chafa el tiburón. Claro. Y como que escuchas o lees las entrevistas de Spielberg que decía, no, es que pues la verdad el tiburón estaba bien chafa, por eso no salió prácticamente toda la película, pero pues tenía que salir. Y la verdad es que se veía bien feo, pero pues me imagino que ha de haber sido una cosa de, güey, es un tiburón. ¿Cómo hicieron que el tiburón se comiera el barco? Sí, ¿no? Y además, también como creo que tiene que ver con cómo, o sea, cómo fueron tan inteligentes de hacer el planteamiento de que tal vez no se viera completamente y que eso diera terror, ¿no? O sea, que diera miedo, que se viera la mitad o que no se alcanzara a ver completamente, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, creo que... no me acuerdo bien en dónde lo leí. Creo que lo leí como de que en un libro de los récords Guinness o de los de Ripley, no me acuerdo. Pero había leído alguna vez una cita de H.R. Geiger, que es el que diseñó toda la estética y todo el arte de la franquicia de Alien, que él decía, es lo más importante es que los seres humanos le tienen miedo a lo que no pueden identificar con la realidad. Wow. Entonces por eso el diseño de la criatura no se le ven los ojos. Porque se da más miedo que no le puedas ver los ojos y que no le identifiques la humanidad a cosas que sí puedas decir como de, sí, ahí se le ven los ojos y se ve la boca. Entonces se ve que es un güey que tiene una máscara. Sí, como la relación, ¿no? Como romper la relación con lo que es reconocible. Exacto. Qué bonito, está bien padre, no sabía eso. Sí, eso está súper cool, la verdad, porque creo que como dijiste, en el terror creo que sí es muy importante el diseño de arte. Bueno, creo que sí, en los dos géneros en los que a mí se me hace que más importa es en el musical y en el terror. Sí, justo. Por supuesto. Y no sé, por ejemplo, de lo que habíamos hablado antes de que grabáramos el podcast, tú habías mencionado, por ejemplo, los zombies, que creo que es como un género muy en específico en el que o están bien hechos y dan un chingo de miedo, o están horribles y como que te rompe por completo la ficción. Exacto, ¿no? Los zombies son, o sea, por ejemplo, es curioso, ¿no? Como, bueno, dentro del terror podemos reclasificar ciertas cosas, pero sí es curioso cómo los zombies de alguna manera pasan por diferentes, es curioso, pero en el vestuario es muy común, ¿no? De que les pasa como a Marimar. No sé si se acuerdan que se meten al lodo a sacar las perlas. Ajá, que se metan al lodo a sacar las perlas. Pero no sé si se acuerdan de Marimar, que literal le rompían la ropa y entonces ya era una pordiosera, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué se rompe la ropa? Porque arrastra las rodillas, porque las pompis las arrastra, porque el codo. O sea, como los lugares donde se desgasta la ropa es en el codo, en las rodillas, en las pompis y así. Y ella nada más le rompían la ropa al azar, ¿no? Y le ponían mugrita en la cara y ya era pobre. Ajá, ya era pobre, ¿no? Entonces, como que eso es como de esas cosas de producción que tienen que ver con observar, ¿no? Con mirar, con ver de cómo se desgasta la ropa, cómo se rompe, o por qué se le rompió el pantalón así, con qué se atoró, ¿no? Y es tan simple como pensar cómo se te ha roto la ropa en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo con los zombies pasa mucho eso, ¿no? De, pues se arrastran, se jalan, se atoran, o sea, todas esas acciones que tienen, pues obviamente detonan en la estética de lo que tiene su indumentaria, ¿no? Entonces, pues eso es lo interesante. Sí. Sí, o también, por ejemplo, también creo que depende mucho el tipo de zombies que son, o sea, como que cómo te lo plantea la película, porque también creo que eso determina el cómo se tienen que ver los zombies, porque, por ejemplo, no es lo mismo, no sé, por ejemplo, ahorita como que el primer ejemplo que se me viene a la mente es de las películas de Resident Evil, que eran como que estos zombies súper grises y que se veían como muy grotescos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? La de ¿es Exterminio? La de 40 días después. Que creo que según yo los zombies son como más rápidos, entonces pues como que tiene más sentido que estén más desgastados la ropa y que se vean incluso como más atléticos. Sí.
Sí, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, que depende también. Es que justamente, por ejemplo, el vestuario, que es parte de también el arte, está ligado a eso, ¿no? Como de su estilo de vida corresponde a cómo traen la ropa, ¿no? O a qué usan en la ropa o cómo es su ropa. Y entonces, bueno, pues eso es lo que termina siendo lo interesante. Y no solo su ropa, sus cuerpos, sus posturas, ¿no? Eso termina de crear, pues, dimensión en los universos, ¿no? Ok. Otro donde también se puede notar mucho es en todas estas historias de fantasmas, que Sí. siento que puede ser muy bien ejecutado o no tanto. O sea, siento que hay algunos fantasmas que pueden estar como muy, muy en lo artificial, como mucho. No sé, a mí no me encanta cuando está como muy Computarizado. ¿cómo se dice? Computarizado. Sí, Computarizado. Infrastructure, Hecho por computadora. Más fácil, más fácil. infrastructure. No me gusta mucho cuando es así. O sea, a mí me gusta más como que un fantasma más clásico, ¿no? O sea, que esté como más teatral, no sé. Con Como... una sábana encima. El de la sábana encima y el sombrerito es básico. Los lentes. Sí, los lentes. Pero sí, sí es cierto. O sea, justo hay un montón de herramientas digitales que nos ayudan a entender estos universos y de repente pues nos damos cuenta de que se le nota, ¿no? Se le nota la maqueta, se le nota el render, se le nota la postproducción, ¿no? Y es como por querer tratar de rehacerlo, ¿no? Desde ese lugar de, pues vamos a evidenciarlo, ¿no? Y alguien que creo que hace muy bien el diseño de producción en general y sí tiene que ver como porque sí me voy a enfocar específico en los fantasmas. Es obviamente Guillermo del Toro. Creo que podemos sacar un capítulo entero hablando de Guillermo del Toro en general, pero no sé si viste esta película de La Cumbre Escarlata que sacó hace no mucho, que como o sea, los fantasmas tienen partes como de diseño digital, pero en sí es muchísimo efecto práctico y hay un fantasma en específico que es uno que está como, que creo que es como rojo, pero solo como la mitad del cuerpo. Y ahí se nota muchísimo como que la atención al detalle de decir, ok, estos fantasmas tienen que verse de una cierta manera para que se entienda que se murieron de una cierta manera y den el miedo que tienen que dar. Sí, exacto. Tiene una estética muy clara, ¿no? Y creo que eso también hace que uno entre en la convención. No es solamente hacer el degradado o meterlo en transparencia. O sea, creo que cuando se está contando algo que va más allá de solo meterle el degradado, entran en otro universo, ¿no? Que está muy ligado al entendimiento del arte y del diseño y de la forma, ¿no? Sí, eso es fantástico. ¿Y por qué no nos das un ejemplo de alguna película que te haya gustado en específico de terror en la parte del diseño? Ay, pues es que hay varias películas, pero justamente es curioso que muchas de las películas que más me gustan siento que no están conectadas a un nivel de producción digital así poderosísimo. Creo que yo las ligo más como a la convención o a la manera de contar la historia, ¿no? Es curioso, pero justo cuando, por ejemplo, hay películas donde está el fantasma, donde está el monstruo, donde está el ente o lo que sea, y mientras menos lo muestran, es más terrorífico porque tú te lo estás imaginando. En tu cabeza tú lo construyes, ¿no? Entonces justo cuando ya lo enseñan es cuando ya pierde todo este valor, porque al final lo que tú te imaginaste en tu cabeza era algo poderosísimo y que además está ligado a tus propios miedos. Entonces eso lo hace infinitamente pues poderoso, ¿no? Pero sí hay por ahí muchas películas que a mí me encantan justo por eso, ¿no? Porque no vemos al fantasma, no vemos al ente, sino lo estamos medio imaginando o medio dimensionando y ya después como que aparece y dices, órale, qué padre. Y justo me gusta mucho que en los proyectos de Guillermo del Toro cuando aparecen justo no es como el fantasma típico, sino es como un fantasma que tiene una cierta estética y esa cierta estética habla, ¿no? Tiene ya un lenguaje, que eso es algo bien importante, ¿no? El lenguaje que tiene que ver con que lo que miras te da muchísima información, ¿no? Sí, creo que como dices, ya es como un sello muy característico cómo se tienen que ver los monstruos de los proyectos de Guillermo del Toro. Por ejemplo, ahorita esta película que salió creo que salió antes de que empezara la pandemia, la de historias de terror para contar en la oscuridad. Esa
ya de por sí como que los fantasmas tenían un diseño previo porque estaban basados en las ilustraciones del libro, pero aún así cómo los traducen a la pantalla para que se vean, como dices, que sí, como que te metan por completo a la convención y que de verdad digas como de, güey, es que sí, o sea, ahí está el fantasma y de verdad como que te aterrorice, está muy cabrón. Sí, sí, sí. Es bien interesante eso, ¿no? Como cómo llegan como a esos otros niveles. No solo es aparición y asustar, sino que hay todo algo profundo, ¿no? Un discurso muy profundo en ellos, ¿no? Eso está bien interesante. Claro. ¿Y cuál sería como en sí la diferencia o la similitud de hacerlo en teatro o en cine? Híjole, creo que lo que tiene el teatro es que sí te permite mucho a la imaginación, ¿no? Como que muchas cosas son narradas y entonces tú empiezas a construir en la oscuridad ciertas cosas y termina siendo, pues, al final interesante por eso, ¿no? Porque tú construyes bajo tus propios lineamientos estéticos y de miedos propios. Entonces creo que eso lo hace muy, muy, muy interesante. Y en el cine, pues la gente sí espera mucho este rollo de asústame, asústame, asústame y muéstrame al monstruo para asustarme, ¿no? Entonces sí hay como una cosa más explícita que pues es necesaria por su naturaleza y porque lo pide, ¿no? El mismo público. Pero justo creo que por eso les comentaba que a mí me terminan, tal vez puede ser o está ligado a mi formación y seguramente también a la de ustedes, ¿no? Pero es eso de que ves algo y que mientras más te lo imaginas, más poderoso es, ¿no? Sí. Bueno, y para los que no sepan, Miguel, aquí presente, fue el escenógrafo de la obra de teatro El Exorcista, que estuvo aquí en México hace unos que... En el 2019, ¿no? Fue 2019. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo fue tu experiencia de crear esta escenografía a partir de la película? Sí, pues justo es que lo que necesitaba la película, las características artísticas que necesitaba la película era una casa, ¿no? Más otros sets por ahí que eran muy pocos fuera de esta casa, pero en sí, lo que necesitaba era la casa. Y justo, digamos que lo que pasaba en la película es que podríamos encontrar como este nivel como explícito de todas las cosas que nos íbamos a encontrar. Y en el teatro, pues lo que buscábamos era más la convención, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que me gustaron mucho de esa producción que hice es que todo el espacio yo lo llevaba a negros, ¿no? Para que el mismo espacio se fundiera con el contenedor del teatro y no supieras qué es escenografía, qué es teatro y así. Y era de las cosas que me gustaban mucho, porque al final eso lo terminaba siendo interesante. No sabías dónde empezaba, no sabías dónde terminaba y pues de alguna manera también generaba esta cierta intriga, ¿no? Entonces, bueno, pues justo por eso también mi paleta de color siempre fue gris, fue cobaltos, fue negros, porque trataba de aislar, ¿no? Incluso cuando hablábamos de iluminación, lo que tratábamos era de generar especiales para que la gente de alguna manera todo lo que pasaba alrededor se lo medio imaginara. Entonces, eso era bien, bien interesante, ¿no? Justo a mí me causaba mucho conflicto ver las escenas, por ejemplo, la primera escena del Pazuzu y que veíamos al actor con una especie como de botarga, pero al principio la iluminaban y era como muy directo. Y yo les decía, mientras menos se vea, puede ser mucho más interesante y más terrorífico. Y justo sí funcionó. O sea, la iluminábamos cada vez menos y la gente pues no sabía si lo que había visto era una silueta o algo que se imaginó. ¡Ay, qué padre! Y entonces eso terminaba siendo interesante, ¿no? También en algún momento habían propuesto poner hologramas. Y yo les decía, pues es que está bien padre tecnológicamente, está bien padre y bien bonito poner hologramas, pero el teatro creo que se trata de encontrarte con el otro, comulgar con el otro y decirle, créeme, esta historia es de verdad. Entonces eso termina siendo mucho más poderoso que mostrar un holograma, que al final del día pues uno le ve el holograma, ¿no? Entonces, sí, como que no hay necesidad de apantallar tanto en el teatro, al contrario, sí, es ver de qué manera puedes hacerlo con la menor cantidad como de, pues, como fantasticidad posible, ¿no? Fantasticidad no existe. Sí, pero menos es más. Ajá, justo. Sí, pero obviamente menos es más, pero planteado desde la convención correcta, ¿no? Uh-huh. De decir, te voy a asustar,
pero como así, como muy con los niveles muy claros, ¿no? Ujú. Y creo que es algo que es muy bonito el teatro, ¿no? Muy generoso el teatro que te permite eso, ¿no? Imaginar y llegar a otros niveles. Claro, yo en lo personal como que las obras de teatro de terror me dan mucho más miedo porque me siento parte de... Sí. Es muy diferente que ver una película en mi experiencia, como que una película es muy difícil que yo pueda llegar a sentir ese terror, pero si yo estoy ahí presente me siento demasiado vulnerable, o sea. Si te sientes muy parte de todo lo que está sucediendo. Sí, te hace sentir parte, ¿no? De eso. Eso es bien bonito. Yo me acuerdo mucho de La Dama de Negro, se llama así, que hay una película y que también está la obra de teatro. Y es bien padre, ¿no? Que en la obra de teatro, pues no te imaginas que van a pasar cosas y todo en realidad, según yo, porque la vi hace muchos años, todavía estaba bien chavito. O sea, la verdad es que hasta mis papás me llevaron al teatro, pero me acuerdo mucho, o sea, que todo era como mucha convención, había como mucha narración y te lo imaginabas. Entonces yo sí me acuerdo que estaba asustado, ¿no? De, no, ¿qué va a pasar aquí? Y en la peli, cuando la vi, no sentí esa conexión tan fuerte porque pues todo estaba realmente pues muy producido, ¿no? Y digo, no estoy diciendo con esto que no se deba producir, son dos naturalezas diferentes, pero creo que la comunión que ocurre en el teatro le da ese poder que a veces no se lo da cuando las cosas son explícitas, ¿no? Sí, de hecho creo que es un gran tema la comparación entre algo que a lo mejor empezó primero siendo una obra de teatro y después pasó a ser una película, y también viceversa, que primero fue película y luego fue obra de teatro. Por ejemplo, en el primer ejemplo, pues sí, La Dama de Negro creo que es como que el estándar de oro de la diferencia entre una obra original y luego la película. Y por ejemplo, ahorita que nos mencionaste El Exorcista, que pues sí, o sea, tienes que construir a partir de algo que ya existía y que la gente aparte tiene muy fresco en la cabeza porque o sea, al menos todo el mundo que le gusta el terror ha visto El Exorcista. Sí. Entonces, ¿cómo haces que se olviden por un momento de la película y que no digan, es que así no era en la película? Claro. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estuvo Misery en el Centro Cultural Chapultepec. No sé si tú la viste. No la vi. Híjole, estuvo bien extraño porque la película original es muy buena, porque aparte o sea, como que la parte de terror sí es muy presente, porque como no es sobrenatural y está ahí, y entonces sabes que la parte terrorífica es Annie. Entonces en la obra de teatro aparte es muy extraño porque o sea, pusieron a los personajes, y Tati Cantoral era Annie Wilkes y Damián Alcázar era, ¿cómo se llama el escritor? Se me fue el nombre ahorita. Paul algo. Ajá, no Paul. sé. Y entonces, sobre todo, por ejemplo, en la parte en la que le rompe las piernas, en el teatro fue muy extraño porque pues tienes que verlo, porque eso es parte como del terror de la película, claro. cuando le llega a romper las piernas. Y entonces en el teatro era como muy obvio porque como que tenía las piernas escondidas en la silla de ruedas. Y entonces como que le rompe las piernas y entonces se veían como unas piernitas así de una espuma que como que se doblaban. Y era como de, chale. Se les zafaban, ¿no? Sí, casi como de, me rompieron, así, me quitaron todo el terror que tenía por completo. Termina siendo de risa, ¿no? Sí, termina siendo risible. Sí, eso es algo un poco negativo del teatro. Bueno, igual del cine, como comentabas. Si no se ejecuta bien, es muy peligroso porque puede causar risa. Y lo último que alguien quiere en el terror es que dé risa. Que dé risa, claro. Yo una vez fui a ver una obra de teatro de terror que no recuerdo el nombre, pero era así de que obra de terror a la medianoche, no sé qué, así te lo vendían, ¿no? Sí. Y ya pues fui y a la parte como que era como el clímax donde estaban buscando a una niña que se había perdido y resulta que la habían asesinado. Sacan igual así como un peluche así con peluca y todo el mundo soltó la carcajada. Claro. Y yo no, qué tristeza. O sea, yo estaba muy preocupada porque dije, no, es algo que no quieren causar los creadores de esto, ¿no? Entonces, un detalle que puede parecer como, pues no importa, usa este muñeco, la gente no se va a dar cuenta, pues sí se dan cuenta. Ay, tú tienes puras experiencias malas con obras chicas. Yo tengo pésimas experiencias, pero aparte con obras grandes. Wow. A mí me pasó también que cuando estuvo
creo que fue a principio del 2020 que estuvo Atracción Fatal. Igual con Itatí Cantoral. No es hate ni contra Itatí Cantoral ni contra los Ortiz de Pinedo, todo el respeto, pero ay, híjole, yo fui a ver Atracción Fatal porque aparte me invitaron. No. Estaba yo meándome de la risa toda la obra. Porque aparte hay momentos en que, por ejemplo, un momento muy característico de la película y como que es como de el momento es cuando llega el esposo y destapa la olla y ve al conejo. No, es la esposa que llega y destapa la olla y ve al conejo hervido. Y aquí esa parte fue muy de risa. Porque aparte, sí, igual se veía un peluche así como que royeron de un conejo. Sí. Estaba horrible. No, de verdad. Pero justo es eso tiene que ver con la convención. O sea, ¿para qué enseñas el peluche? O sea, pudiendo decir, bueno, está aquí el conejo y con una muy buena actuación puedes hacerle creer al otro que sí está ahí el conejo. Porque aparte, regresando un poco al punto de es algo que está basado en algo que ya existe y que ya todo mundo lo ubica. Es una imagen pues todo icónica. Mundo ubica, claro, es una imagen icónica. Entonces sería mucho más poderoso el que solo abriera la tapa y echara el grito. Claro. Porque todo mundo ya sabe que que en esa escena destapa la olla y ve al conejo. Entonces, como que sí, qué necesidad había de enseñarlo. Sí, justo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con decisiones. Yo por eso creo que eso termina de hacer una buena, una mala película, una buena o una mala obra de teatro, ¿no? Fíjense, es curioso, les voy a contar algo sobre El Exorcista. Pero la gente iba dispuesta a asustarse, ¿no? Y eso era muy bonito. Y antes de la primera llamada soltaban un trueno, ¿no? Y sonaba el pinche trueno y la gente así de ¡ah! ¿no? Y ya desesperada porque quería ver el efecto, ¿no? Y luego, pues ya les voy a contar, les voy a spoilerear ahí chismes del Exorcista. ¿Nos vas a contar cómo flotaba Regan? Sí. Flotaba con un montacargas de estos del Walmart. Del Costco. Sí, del Costco. Literal, ¿no? Pero estaba tan bien logrado que sí se escondía, ¿no? Pero era curiosísimo cómo flotaba la cama. Era el mismo, el de Costco, era el mismo para la cama y para ella. Pero ella flotaba la cama y la gente aplaudía. O sea, era súper tierno porque la gente aplaudía de que la cama estaba flotando. Y era de, ay, no es cierto. Y yo sí le veía el truco y decía, no, pero es que hay gente que está tan metida en o sea, se le veía la tela negra porque se alcanzaba a ver. Y en la pared se veía así como la telita se abría para que pasara los palitos estos que alzaban la cama. Pero la gente estaba tan metida en la ficción y tan metida como en el rollo de lo que estaba pasando que sí, o sea, se emocionaba y aplaudía y eso pues terminaba siendo generoso y bonito, pero pues aplaudir en un momento de terror pues terminaba siendo, no sé si tan bueno o tan malo, porque a lo mejor aplaudían el efecto, pero pues a lo mejor le quitaba el terror, ¿no? Era como una reacción muy surreal. Era una reacción súper surreal, inesperada. Sí, porque aparte aplaudían y todos estaba o sea, duraba así de como la Montserrat Caballé terminando de cantar Visidarte, así la gente así gritaba. Así nos enganchamos, es Regan, no el Faba, ¿no? Ok, qué raro, sí, bro. Bonito, o sea, al final sí terminó así una experiencia bonita. Y no solo pasó en la Ciudad de México, o sea, pasó así en varios lugares de la gira. La gente aplaudía ahí y era de, ok, pues bueno, ¿no? O sea, no creyeron que eso fuera posible en teatro. Mira, creo que como externo te puedo decir un poco por qué fue, porque yo me acuerdo que toda la publicidad alrededor de la obra, sobre todo como que en las revistas de chismes y en los programas de revista, era mucho y recrean la escena de cuando flota en la cama. Entonces era como de, no mames, ¿cómo flota? Pues vayan al teatro para enterarse. Y entonces sí, es como muy cagado porque claro, ahí es como un efecto de muchos factores, porque es como, ok, todo el mundo tiene muy, muy fresco el referente de la película. Le hicieron esa promoción y entonces obviamente verlo en el teatro ya era como de, güey, lo hicieron. Sí, lo hicieron. Bueno, mira, fíjate qué bonito. La explicación. Yo no sabía de por qué. Es que soy muy señora y veo, a veces veo hoy los programas de señora. Sí, está bien padre. Pero sí, mira, qué bonito. Seguramente fue por eso que la gente ya lo veía en vivo y decía, ¿cómo lo hacen? ¿No? Sí. Y bueno, creo que este es un gran momento para transicionar y regresar un poquito a las películas. Y ahorita que estuvimos hablando tanto de la importancia del mostrar y no mostrar,
por ejemplo, ¿cuáles a ti se te hacen unos buenos ejemplos en los que no mostraron la criatura o el efecto o lo que sea y provoca el miedo que tiene que dar? Pues, a ver, a mí una de las pelis que más me encanta y que más me mueve es Midsommar, la verdad. Y creo que la vuelvo a ver y la primera vez que la vi estaba aquí en mi casa a la 1 de la mañana y así de yo en atrevido de, pues vamos a verla, a ver qué pasa. No, me quedé pero fascinado, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con la manera en la que lo cuentan, ¿no? Con la cosa de que no tiene que haber oscuridad, no tiene que haber noche, o sea, como romper todas estas cosas de la oscuridad y la noche son las que albergan el terror, y realmente el terror está en otro lugar más profundo, ¿no? Y que probablemente tiene que ver con la mente y con las cosas que están pasando generalmente en la cabeza. Entonces, sí puedo decir que es de esas películas increíbles, aunque casi no tiene efectos de diseño de arte, sino más bien es cómo se va contando la historia y lo que hace que se haga de esta forma tan terrorífica, ¿no? Así que, pues sí, para mí esa es una de los grandes ejemplos de lo que es para mí, ¿no? Sí, Midsommar es un súper buen ejemplo. Más porque, pues justo como dice, rompe con estos clichés del terror, ¿no? Que la verdad ya siento que después de tantas películas que vas a ver al cine y que solamente se ve que solamente lo hicieron para vender, pues aquí se ve todo lo contrario, ¿no? O sea, es una película que trató de romper con esos clichés de, como decías, la noche, la oscuridad, y aquí son muchos colores, las flores, todo muy brillante, muchos blancos, o sea, es lo opuesto completamente. Y sí, siento que el terror es más real, más humano, más que todos estos sustos que muchas veces son como sustos baratos. Sí, son muchos blancos en Midsommar porque solo hay un personaje diverso. Perdón, tenía que hacer el chiste idiota. Muy bien. Ok. Bueno, pero sí, regresando un poquito al tema, creo que sí, la verdad es que en Midsommar está muy bien ejecutado porque en sí no hay monstruo. Eso creo que es de entrada como que sí la separa de la mayoría de las películas comerciales. Sí. También, o sea, justo ahorita todas las características que dijiste, definitivamente la hacen como que única en el género. Sí. Y pues sí, o sea, como que ya, o sea, Midsommar va a ser como que ahora el estándar de oro para cómo hacer terror. No quiero usar la palabra alternativo, pero sí un poco como es salirse como de la norma. El nuevo terror. Exacto. El Sí, nuevo es terror. como intrigarte, Está es moderno. como intrigante, ¿no? O sea, Sí. y siento que hay muchos directores que hicieron esta exploración, pero digamos que esa es como, para mí es la llegada de lo intrigante que puede llegar a ser algo, ¿no? Infrastructure. Sí. Hay una película así es de extraterrestres, no necesariamente es terror ni nada, pero es Señales, ¿no? Ay, no, Señales sí es de terror. Sí, bueno, no sé. Un poquito. No, sí, un poquito. Pero justo yo vi Señales y estaba bien chavito. Tenía como 11 años o ya ni me acuerdo porque eres del 2001. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Muy bien. Pero justo pasa eso, que el director todo el tiempo como que intrigó y es como de, ya, por favor, ya, libérame, ¿no? Y el video casero y yo la verdad es que es así de esas pelis que de verdad me movieron muchísimo y la puedo volver a ver y hay una cosa de convención bien profunda en ella y de intriga muy profunda que por eso me fascina, ¿no? Y creo que desde bien chavito me fascinó, ¿no? Sí, a mí una que es como de ese estilo también, que me gustó muchísimo, es la de Mother, donde sale esta actriz, ¿cómo se llama? Donde sale Jennifer Lawrence. Sí, la de los Juegos del Hambre, para quien no la ubique por su nombre. Es una película que realmente me perturbó muchísimo y siento que te va llevando como que poco a poco y va escalando el miedo, pero ese miedo justo como interno. Y aparte creo que en esa película sí es como muy importante que veas todo. Porque, o sea, como que toda la primera mitad de la película te lo van construyendo y te van como creando este ambiente para que en el momento en el que, no les vamos a spoilear porque todavía es muy, muy reciente la película, pero en el momento como que en el que todo se empieza a tornar como muy grotesco y como de verdad
como terrorífico, sí lo estás viendo todo y muy explícito aparte, entonces como que te causa todavía más incomodidad corporal y no sé si es toda una experiencia ver esa película. Es que lo que termina siendo lo poderoso es como cómo se va narrando. O sea, creo que eso es algo. O sea, por ejemplo, ahorita que lo pensaba, decía, claro, pues Señales tiene eso. Cómo lo va narrando de tal manera de que empieza a cobrar todo ese valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy interesante, muy, muy bonito. Ay, a mí Señales me parece también una gran película, pero creo que para mí justo como que todo se destruye con el giro del final. Cuando agarra al niño, ¿es esa parte? Sí. Ah, sí. De que el extraterrestre sin manos regresa a vengarse, ¿no? Sí, que aparte que la debilidad de los extraterrestres es el agua. Es porque vinieron a un planeta que es 70% agua. Sí, fíjate, uno empieza a descubrir después de tiempo todas las incongruencias que tienen las películas. Pero sí, en ese momento para mí sí fue muy, muy revelador, ¿no? Del mismo director, Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan, sí, es cierto. Y sí, creo que o sea, es algo muy, muy gracioso como puede incluso como que un mismo elemento de la trama como que deshacerte todo lo que ya te construyó el diseño de arte. Porque la verdad es que sí, o sea, incluso esta parte que mencionas que es como la escena que todo el mundo ubica de Señales cuando están viendo el video casero y que se ve como 2 segundos el alien y se ve borroso, sí. Pero de verdad te apanica verlo. Sí. Y como el giro del final es como de, no, pues entonces ni dio tanto miedo. ¿Para qué me preocupé? Sí, da mucho terror que no lo veas claramente, ¿no? La escena donde se le cae la lámpara y se ve la pierna y así de, no, es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Sí, creo que o sea, sobre todo como que las películas de criaturas de ciencia ficción son las que creo que manejan mucho mejor el qué tanto muestran a la criatura y qué tanto no te lo muestran. Sí. Porque, por ejemplo, a mí creo que un gran ejemplo de diseño de arte sí es la primera de Alien, no creo de cuándo es, creo que es de los 70s o de los principios de los 80s, pero como que creo que te enseñan en la medida correcta a la criatura, porque aparte como te muestran como que todo su ciclo natural. Es muy, muy chingón el momento en el que ya ves a la criatura completamente desarrollada y como es negro por completo, entonces se confunde con el fondo y lo ves ocasionalmente, pero nunca lo ves así como que parado completo, así de que a la luz. Sí, y eso lo hace interesante. O sea, no verlo lo hace poderoso. Tú lo construyes en tu mente. Sí, claro, porque aparte como no sabes nada y nadie en la película sabe nada y nunca te lo explican, tú solito empiezas como que a formar el rompecabezas en tu cabeza. Sí. Y eso lo hace más poderoso, más fuerte, ¿no? Por eso es la importancia de la toma de decisiones en el diseño de arte, ¿no? ¿Qué tanto está este monstruo definido? ¿Qué tanto no? ¿A ti cuál se te hace un gran ejemplo del diseño de arte? A mí me encanta. No tanto la trama, sino justamente el diseño de arte. La película de Suspiria, la original, creo que es de los 70s, 80s, no sé. Pero me gusta mucho porque justo yo siento que es como el Moulin Rouge del terror, ¿no es cierto? Está increíble. O sea, está como las paredes están muy rojas. Sí. Con como muchos. ¿No? Sí, o sea, todo está increíble, como los contrastes de color y el vestuario como tan simple y también, o sea, como que las paredes tienen mucho plantas, flores, cosas así. O sea, como que se me hace muy bonita verla. Y como que la disfruto, simplemente visualmente digo, wow, me fascina. ¿Cómo hace la diferencia, no? Ver algo así tan producido, que no necesariamente está ligado a efectos, o sea, está ligado como a un buen gusto, como a una buena idea, como a una buena referencia. Y cómo termina eso detonando algo intrigante, poderoso, bello en el espectador, ¿no? Porque qué contraste ver algo bellísimo, pero con un contexto terrorífico. Sí. O sea, cómo lo hace, ¿no? El juego del calamar, que está utilizando así muchas de estas escaleras como viene Escher, ¿no? Y demás, y es curioso, ¿no? Como es algo como tan icónico y bueno, no es terror precisamente, pero cómo lo contrastan con eso y termina siendo poderoso, ¿no? Sí, y que bueno, creo que ahora podemos empezar a hablar acerca de pésimos ejemplos de cómo se utiliza el diseño de arte en el terror y que termina causando justo como que el efecto contrario de todo esto bonito que hemos hablado. Por ejemplo, una película que a mí me causó
o sea, como que se me hacía interesante el diseño de arte, pero como que el final de la trama como que hizo como que, como que no está tan chido en realidad. Para mí fue la película, la de Nosotros, la que salió en 2019, la de Jordan Peele. La de que son estos, que es esta familia que se va de vacaciones y entonces se encuentran como que a una familia igualita a ellos, pero que van con estos trajes rojos y las tijeras y todo eso. Sí. A mí esa película... Que como que es gente que estaba oculta abajo de la coladera, ¿no? Algo así. Sí, o sea, como que a mí cuando vi el tráiler me explotó la cabeza y dije como de wow, está increíble. Sí. Aparte de la elección de la música y todo, pero ya viendo la película dije como de no, pues la verdad es que editaron el tráiler bien padre, ¿eh? Claro. Y es que qué intrigante encontrarte con alguien igualito a ti, ¿no? O sea, qué poderoso encontrarte con alguien así. Eres tú mismo, pero que estuvo viviendo en la cloaca todo el tiempo. Pues está como de qué miedo, ¿no? Sí, te hace pensar, ¿no? Sí, y aparte, como que también esto que le integraron de que es como un referente muy gringo, pero esto de como la cadena humana a través de todo Estados Unidos, como que dije como, ok, entonces si no vives en Estados Unidos y no viviste ese momento histórico, entonces no le entiendes y no conectas de la misma manera. Y sí es como muy importante porque termina pareciendo como una película hecha para un sector muy en específico. Claro, sí. Y tiene también algo artístico, o sea, es como curiosa esa película porque tiene algo artístico bien bonito. Cuando la chavita, cuando la niñita empieza a bailar ballet, esta escena en el espacio que es como la cloaca, es así de wow, ¿no? O sea, yo lo veía y decía, qué padrísimo está como a nivel de pensamiento. Pero después decía, no, como que era como si estuviera viendo un fragmento de otra cosa que no, como que dislocaba con todo lo que estaba pasando. Entonces, sí, estaba como medio disasociado de todo. Sí, pero justo estoy de acuerdo contigo en que puede ser un desacierto por lo poderoso que pudo haber sido, ¿no? Sí. A mí en lo personal, un ejemplo que no me gusta mucho es el universo del Conjuro y en específico Annabelle 2 me pareció sí una falta de respeto muy grave, o sea, había partes de verdad, o sea, yo la fui a ver con un grupo de amigos, todos muertos de risa también, o sea, con estos efectos que supuestamente súper terroríficos y justo creo que pecan de esto que decías, Miguel, de que enseñan demasiado. Sí. Me enseñan mucho los chones y entonces ya es así de ya para qué le seguimos viendo, pero sí, justo ahí yo coincido completamente contigo, ¿no? Y es curioso porque la gente le tiene culto a estas cosas, a estas películas más bien, y las siguen viendo, ¿no? Pero sí, uno les las encantan. ve y es como de, ¿por qué les da tanto miedo? Me acuerdo mucho que el año pasado estaba de moda esto iba con un amigo al autocinema, ¿no? Y veíamos películas de terror y estaba bien padre porque a mí me encanta el cine de terror y los que te vendían las palomitas iban y se escondían y luego se ponían máscaras y trajes así medio chafas y salían y tocaban en el vidrio y mi amigo estaba ya me quiero ir y era, es neto, o sea, se le veía ahí la máscara rota, o sea, se veía y sí, pues se la creían y creo que pasa lo mismo con estas películas, ¿no? Que se les ve. Pero yo creo que ya la gente se inculca tanto el miedo o se maquina tanto en su cabeza el miedo que pues le termina dando miedo, ¿no? Es que yo creo que es una cosa como casi de histeria colectiva, como de que todo mundo o sea, como que todo mundo se puso de acuerdo para decir que todas las películas del Conjuro dan muchísimo miedo. Sí. Entonces no puedes decir que no te dio miedo porque El Conjuro es la película. No, es que no manches, es la película que más terror me dio. Cuando a lo mejor ni está tan buena. Y por ejemplo, a mí también una en específico que se me hizo así una grosería fue la segunda parte del Conjuro cuando sale el hombre estirado. Sí, que como que se empieza a salir del juguetito del proyector y se ve así como todo feo y es como de adiós. Y como los niños están gritando en la película, la gente se asusta, pero no, como que no se da cuenta de que en realidad está feo el efecto y es como de no manches, es que sí dio un chingo de miedo. Sí, de que no está bien logrado, ¿no? Ajá. Sí, es curioso, pero aún así la gente se asusta. Qué curioso, ¿no? Cómo se maquina la gente y se empieza a asustar a veces de cosas que sí son medio chafonas, ¿no? Sí, pero yo eso se lo echaría la culpa a la música. Porque, o sea, yo creo que podrías entrar a una sala de cine y ponerte una venda en los ojos
y aún así te vas a espantar solamente por la música. Sí. Te hacen brincar y como gritar y ya, aunque lo que estés viendo realmente no corresponda. Claro, como que el paisaje sonoro o la ambientación termina así generando otro, como el universo, ¿no? A veces más que lo visual. Sí. Y es que fíjense cómo es de poderoso. O sea, por ejemplo, cuando yo hice el Hotel de Leyendas Victoria, muchas de las cosas que de repente era curioso, pues que decían, pero es que eres el escenógrafo, haz algo que se vea visualmente. Y yo decía, no, apostemos por una vela, apostemos por la oscuridad. O sea, si uno empieza a ver los pares, los licos en el techo, pues como que dices, pues esto está como muy generado, ¿no? Como muy impuesto. Pero si entras a una habitación así vacía donde no alcanzas a ver nada y ves una vela y hay un paisaje sonoro poderoso, cambia, ¿no? Sí. Como hay una verdad como muy clara en el hecho de que ocurra de esa manera. Entonces justo creo que eso es lo bonito, ¿no? Como que creo que en estas producciones no pasa, ¿no? Como que no está esa verdad, se ve la computadora, todo, y termina uno diciendo, bueno, pero ¿por qué me dio miedo? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que el paisaje sonoro, con el efecto, con a lo mejor yo cerré los ojos y entonces pues te terminaste asustando, ¿no? Porque yo mismo me lo imaginé. Exacto. Sí, y también creo que tiene que ver con que la primera no es una película tan mal lograda. O sea, creo que sí hay muchos aciertos en la primera del Conjuro, pero creo que eso hizo como que, ok, la segunda, todas las de Annabelle, la de la monja, la de la Llorona, entonces todo tiene que ver y entonces todos son de los mismos creadores, entonces también me dio un chingo de miedo, aunque en una de esas sí ni te gustó la película. Sí, claro. Y luego está lleno de cosas así muy inverosímiles, ¿no? O sea, también eso de la casita del terror o la misma historia de siempre de la monja y que se asesinó y que se colgó y es así de ya, o sea, ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, exacto. Sí, como que termina de ya no tener esa verdad. Ya no tenemos necesidad de volver a verlo. Sí, ya, tantas veces repetido, ya, no. Justo. Y bueno, para ir cerrando un poquito el episodio de hoy, ¿por qué no nos platicas tu recomendación para nuestros escuchas de cuáles películas dirías que son como no necesariamente tienen que ser tus favoritas, pero las que tú digas, estas las tienen que ver para entender el tema del diseño de arte? Ay, pues, o sea, de entrada, Midsommar, ¿no? O sea, creo que no se la pueden perder porque es escalofriante en todos los sentidos, ¿no? Desde otro lugar artístico, ¿no? ¿Cuántas calabacitas le das del 1 al 5? Le voy a dar 5. La verdad, sí. Sí. Y muy contento yo de haberla visto solo a la 1 de la mañana en mi casa. O sea, no sabía lo que me esperaba y quedé así fascinado porque generalmente pongo una película y siempre digo, ay, ya se le vio el truco, ya, qué aburrido, ya. O sea, no. Y esa sí me dejó así intrigado, ¿no? Esa nosotros la vimos con otro amigo y cuando acabó los tres nada más así, viendo al piso. Como que estábamos muy traumados. Sí, fue mucho el shock de esa película, pero sí es una obra de arte esa película. Es una obra de arte. Y es curioso porque yo lo he platicado con otras personas y hay como una cosa de lenta, aburrida. Yo así de mucha gente no le gusta. No lo logro entender. Es que creo que la gente que tiene ese tipo de opiniones es gente que como que no necesariamente le gusta tanto el terror como género, sino como que piensan, efecto, ¿no? Ajá, como que piensan que todas las películas de terror son lo mismo y que son películas de espantos. Entonces, como que por eso le pierden un poquito el chiste. Sí. Me imagino el meme del perrito así de te quiero mucho, Midsommar. Sí. Sí, no, es una gran película, la verdad. Sí, a mí sí me transformó, ¿no? La manera de ver el arte en el cine, los triángulos, las flores, el color, la arquitectura. O sea, sí creo que está en otro lugar muy particular, ¿no? Ok. ¿Tienes alguna otra recomendación o solo Midsommar? Pues tengo varias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una película que es como africana que se llama Casa Ajena. Ok. Y no en sí es de terror, pero lo que me gusta mucho de esa película es que la manera en la que está contada toda la anécdota, siento que es muy interesante y la ligo mucho a películas como de carácter religioso. Lo que pasa es que cuando usan la religión como estandarte para poder hablar de algo en particular,
es súper curioso porque es algo en lo que creemos de alguna manera y al creer en ello, pues tiene un poder mucho mayor, ¿no? Es como las vírgenes que lloran, los cristos que lloran. Sí, las cruces invertidas o las películas de terror como en monasterios, iglesias, capillas. O sea, tienen esa cosa porque digamos que la invasión maligna está sobre lo que podría llamarse lo más puro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tiene esa cosa interesante. Pero lo que me parece muy, muy poderoso es el mensaje que tiene y la manera en la que dice que todos tus demonios siempre te van a seguir por más que huyas de ellos, ¿no? Es como enfrenta al demonio y entonces tu vida se va a transformar. Sí, creo que ya ahí el mensaje estaba en otro lugar y me parece muy interesante, ¿no? La verdad también a ese le daría como 5 calabacitas. Digo, a lo mejor no es tan poderosa porque tampoco tiene una super producción, pero sí te saca unos muy buenos sustos, ¿no? Y es interesante por cómo el planteamiento del arte está ligado a no mostrar, a no enseñar y muchas cosas así. Uh-huh. Ahorita que mencionas como esta parte religiosa, yo me acuerdo que en un póster de una película, no me acuerdo cuál, El Rito o algún exorcismo, me traumó toda mi vida porque yo fui en una escuela muy religiosa. Una frase que venía en ese póster que era no creer en el diablo no significa que no exista. Wow. Y yo así todas las noches antes de dormir ya impactada. No, que se volver. Y sin ni siquiera ver la película, ¿no? O sea, porque ya trae toda esa carga de la creencia. Instituto Irlandés patrocina, ¿no? Sí, oye. Sí. Hay otras así películas que están para mí catalogadas en otro lugar y son las de zombies, ¿no? Y hay 2 películas que de repente sí están bien, o sea, sí creo que entran como este universo medio extraño, pero creo que están bien hechas por la parte de la producción, ¿no? Una es Guerra Mundial Z, que creo que es así, o sea, sí se sienten todos los efectos, la computadora y todo, pero es muy padre porque te lo crees, ¿no? Como que hay algo en cómo está planteado que termina siendo interesante a pesar de que se siente mucho la computadora. Y otra es Tren a Busan, que lo que tiene y lo que la hace también como interesante es la historia misma, la metáfora de lo que son los personajes o los símbolos que se llegan a cargar en cada uno de los personajes. A mí me parece así poderoso, interesante y creo que lo lleva hacia otro lugar de la narrativa, ¿no? Entonces también por eso, o sea, son como 2 pelis que a lo mejor sí están más palomeras, pero que sí me parece que pueden ser buenas opciones de dirección de arte y que son interesantes, ¿no? Y ya la verdad es que, pues sí, en general todas las pelis de Guillermo del Toro, sí, o sea, Guillermo es un maestro me encanta como su fascinación que tienen por el terror, por los monstruos, sí. Como esta cosa de abrazar a los monstruos. O sea, creo que al final del día todos los seres humanos somos un monstruo y tenemos un monstruo dentro. Entonces, como entender ese monstruo y ser ese monstruo tiene algo bonito y poderoso, porque al final del día es como reconocernos, ¿no? Reconocer nuestro miedo en el otro. Entonces, sí me parece que en general todos los monstruos de Guillermo, además de que están llenos de metáforas, de símbolos, de signos, creo que terminan siendo hasta cierto punto conmovedores y eso también lo hace terrorífico, ¿no? O intrigante, ¿no? Que tengamos como una cosa ahí muy, muy ligada a ellos. Para mí mi monstruo favorito es el que sale en el laberinto del fauno, que es una de mis pelis favoritas. No necesariamente es de terror, digo, ahí tiene como una construcción sobre fantasía, ¿no? En otro lugar, pero me encanta el monstruo de las manos. Uy, no, o sea, desde que lo vi yo estaba fascinado. Me pareció inteligente, interesante, como con las manos mira, sí. Metafórico. Sí, es increíble el diseño de ese monstruo. Es increíble, sí, y da un buen de terror, ¿no? Porque tiene una cosa entre humana y no, y esto que se saca los ojos de las manos y se los pone en las cuencas. No sé, o sea, me recordó mucho a un rollo medio de Edipo. O sea, le empecé a encontrar tantos símbolos que me pareció así perfecto, ¿no? En este podcast le rezamos a San Guillermo todas las noches. Todas las noches, sí. Merecido San Guillermo, ¿no?
Y así, o sea, el monstruo, el niñito del orfanato que solo tiene una bolsa como de tela en la cabeza y el dibujo que tiene de la carita en la bolsa de tela es tan poderoso, es tan sencillo y tan poderoso que de pronto uno dice, vámonos por eso, ¿no? Terminan siendo cosas bien padres, ¿no? Bien interesantes. Y bueno, ya nos contaste que desde pequeño tienes experiencias paranormales, pero ¿tienes alguna en específico que quieras platicarnos? Pues sí, justo, o sea, algo, por ejemplo, muy común, ¿no? Siempre donde estoy, es que hay muchos ruidos, muchos ruidos. De hecho, hubo un tiempo en el que yo creí que se había metido un ratón o un gato a mi casa de tantos ruidos que había. Y sí, pues da miedo porque, pues, digo, es un ratoncillo, un gato, pues bueno, de alguna manera sí genera un cierto miedo, pero son de esas cosas que de repente empiezan como a ocurrir y dices, no, ya abres la puerta y deja de sonar y cierras la puerta y vuelve a sonar. Entonces son cosillas que me han pasado, ¿no? Ruidos es como lo principal, ¿no? Que escucho. Incluso en varias ocasiones he escuchado platicar o he escuchado voces. Y entonces ahí es donde, o susurros, cosas así, y de pronto digo, ay, ¿qué onda? ¿Quién está ahí? ¿No? Porque pues, de entrada vivo solo y lo primero que te genera es un miedo de quién se metió, ¿no? Pero después es quién se metió, y además está platicando. O sea, termina siendo extraño. Eso, que las cosas se mueven. Un día me acuerdo muy bien que estaba con una amiga y empecé a servirle agua en su vaso desde una jarra de vidrio. Entonces le estaba sirviendo agua y el vaso empezaba a avanzar y yo iba avanzando con todo y la jarra, ¿no? Yo avanzaba con la jarra y mi amiga, Miguel, se está moviendo el vaso. Y yo, ajá, no, pero yo así para mí era como tan normal que yo bien natural. Ajá, yo bien natural iba siguiendo el vaso con la jarra y después dije, sí es cierto. O sea, como que haces conciencia y dices, o sea, y le decía, es que estoy tan acostumbrado que luego estas cosas me pasan. Ay, no. Que de plano, o sea, ya lo normalizo, ¿no? Entonces Miguel se está moviendo el vaso. ¿Y qué tiene? Sí. Buscando el imán, ¿no? Abajo de... ¿Cómo lo hizo? Sí, entonces varias de esas cosas, sí me han pasado ahí un par de veces. Y que pues al final del día, pues sí relaciono a veces así cosas que sé que a lo mejor están sonando fuera de mí y cosas que sé que a veces están sonando dentro de mí, ¿no? En una ocasión, aquí en su casa, me tocó también que fue durante la pandemia que un señor se trató de meter y yo lo veía en las cámaras de vigilancia. Yo veía cómo estaba tratando de meter cosas en la chapa de la puerta, ¿no? Pero además como que el señor tenía una facha como de persona mayor. O sea, se le sentía como en su postura, en toda su edad. Y entonces pues yo me salí a gritarle y se echó a correr, ¿no? Pero me dejó como tan friqueado de la cabeza. O sea, me bajé, revisé la chapa y sí se veía lastimada y todo. Le dije a todos los vecinos, todos estábamos como aterrorizados. Ay, entonces cualquier ruidito que oíamos, justo lo relacionábamos a, ay, otra vez, ¿no? Pero pues, generalmente pues quien quiere entrar a un lugar, pues no vuelve a entrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero toda la semana me quedé revolucionando con eso y en una ocasión, pues estaba yo cocinando felizmente y había traído mi ropa de la lavandería en un como costal, ¿no? Y entonces ese costal lo puse en un tapanco que está aquí y mientras yo estaba cocinando, seguro el costal se volteó y cayó. Entonces oí el golpe del paz, ¿no? El golpe macizo de que algo se había caído. Y entonces desde la cocina me asomo y veo, o sea, nunca relacioné que ese costal era mi ropa. Y entonces lo vi y como quedó junto a la ventana, yo dije, ¿fue el señor que se intentó meter? Porque además estaba oscuro. Uh-huh. Y en mi cabeza fue el señor que se intentó meter, se accidentó, se cayó, se tropezó, porque mi casa es como un poco un laberinto y ahí quedó tirado, ¿no? Entonces me regreso a la cocina, agarro un cuchillo, o sea, imagínense, ¿no? Ay, no, el terror. Agarré un cuchillo y dije, no, ya se metió, ¿no? Iba caminando hacia él y le estaba gritando.
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿No? Y entonces eso daba más miedo, yo creo, que el mismo costal tirado en mi casa, ¿no? Pero justo ya cuando me acerqué y vi que era la ropa, dije, ¿qué me está pasando? ¿No? Y ya, luego, mamá, ¿cómo estás? No le dije nada, pero sí era como de, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo te fue hoy? Y así. Ay, y cosas así, o sea, pero justo creo que sí tienen mucho que ver con las cosas que yo maquino en mi cabeza y cosas que pues realmente sí pasan, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos El Exorcista, andaba yo jugando ahí con una ouija, pero yo siempre, o sea, yo aparte yo no estaba haciendo utilería, entonces de repente le pregunto a toda la producción, ay, les quedó bien padre la ouija, se ve así viejita y todo. Me dice, la encontramos en un bazar, ¿no? O sea, sí fue de... Y yo jugando con el triangulito y la ouija. No, y dije, ay, qué estrés, ¿no? Ya después dije, no, pues con esas cosas no se juegan. Pero ya después dije, pues no le voy a poner atención ni nada. Y esos días que estaba haciendo ese proyecto por causas del destino, pues no estuve viniendo a mi casa. Entonces ya a los 4 o 5 días regresé un día a mi casa, abro la puerta y estaba lleno de moscas, ¿no? Y era impresionante porque era de dónde salieron todas estas moscas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como, o sea, una cantidad, no eran 10, eran muchas, eran muchísimas. Y una cantidad tan fuerte de moscas, pues llega a ser terrorífico, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, uno empieza como a relacionar luego ciertas cosas con cosas que ven, ¿no? Una cosa también cuando estaba bien chavito, mi mamá dice, yo tenía creo que como 4 años, 5 años, y estábamos en casa de una de mis tías. Y en esa casa de mis tías, antes de ser casa y estar como civilizado, era como una especie como de rancho, ¿no? Entonces dicen que yo me asomé y dije, miren, caballos. Y que me eché a correr atrás de los caballos y todos así de, ¿caballos? ¿Cómo caballos? ¿No? Si es una calle cerrada y así. Y todos corriendo atrás de mí de, ¿qué onda con el muchacho caballos? Y no. Y entonces también el caballo, pues el caballo es un símbolo de la muerte, ¿no? Y es así como, Ay, no. el niño se echó a correr a ver caballos. A los 4 jinetes del apocalipsis. Sí. Caballos. Y vean cómo la mente, y yo pues no me acuerdo muy bien, pero pues yo iba corriendo atrás de los caballos porque quería ver caballos, ¿no? Y el símbolo del caballo, vean cómo es tan poderoso. Un día venía manejando de Cuernavaca a México porque daba clases en Cuernavaca, pero estaba muy cansado, muy cansado. Y entre que me estaba durmiendo y yo veía la carretera y yo decía, ay, cierra tantito el ojito. Pues sí, ¿no? Eso sí, podía ser como una especie como de cosa mortal, pues, o sea, manejas solo en la madrugada y así. ¿No? Y entonces, como mientras iba manejando, no sé cómo explicarlo, pero en mi periferia yo alcanzaba a ver en la ventana que había como cuando hay un coche a un lado, que había un caballo corriendo al lado del coche, ¿no? Y yo iba manejando y yo decía, si volteas a ver el caballo te mueres. Si volteas a ver... No. Y en mi cabeza además revolucionaba, es que el caballo es la muerte. Y dije, ya es mi último día. Y entonces dije, no, aguanta. Y entonces me frené, me orillé en la carretera y dije, me dio tanto miedo y me dio, tanta taquicardia que dije, no, pues qué bueno que me frené, ¿no? Porque a lo mejor algo aquí yo estoy maquinando y medio relaciono y ocurre y pasa. Y entonces, bueno, pero sí me ayudó a pasar así varias de esas cositas. Y pues así les puedo contar muchas historias, ¿no? Que hay alrededor de, pero creo que tienen que ver con energía, con lo que uno maquina, con lo que uno le juega, ¿no? Digo, no estamos solos en este mundo y eso es algo bien interesante, ¿no? Claro. Entonces está muy cabrón todas tus anécdotas, pero muchas gracias por contarnos. Se van con miedo de mi casa. Muchísimo miedo, pero muchas gracias por compartirnos todas tus historias y todos tus conocimientos y opiniones. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Hay algo que quieras anunciar en el podcast que quieras solo mencionar? Pues estoy muy agradecido con ustedes. Ustedes me regresaron, la verdad, mucha de la confianza y me siento muy feliz porque mi primera entrevista fue hace un año con ustedes y de ahí no he parado de entrevistas. O sea, de verdad que yo nunca me imaginé hacer esto en mi vida y me siento muy contento. Gracias por ese regalo que ustedes me dieron y es un placer haberlos conocido y es un placer saber que están haciendo esto y me parecen unos chavos así fenomenales hablando del terror. O sea, qué padrísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues con esto podemos dar por cerrado el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en Spotify, de seguir el podcast. Vayan y búsquenlo como Que Te Pasa Calabaza, y cuando se metan al perfil pónganle seguir y así les van a aparecer todos nuestros episodios en sus playlists de nuevos episodios y en mis episodios, si es que los quieren descargar y los quieren escuchar en el camino, en la cocina o lavando los trastes o donde quieran que los quieran escuchar. Y recuerden, si se les aparece un caballo, no volteen a verlo. Sí, esa es la gran lección. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Milky Wave Media.